¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Palabras Más, Palabras Menos. Como ya es una costumbre, pues bueno, los saluda Luis Ángel Hurtado, titular de este espacio, y que pues como cada semana pues venimos desarrollando las diferentes actividades o las diferentes problemáticas que se están dando en nuestro país, analizadas desde la óptica de la comunicación y por supuesto de la política. En este episodio pues tenemos el gusto de que nos acompañe nada más y nada menos que el periodista y también defensor de las audiencias y uno de los especialistas desde mi punto de vista en el tema de periodismo y por supuesto libertad de expresión. Hoy, en Palabras Más, Palabras Menos, nos vestimos y nos ponemos el mantel frente a Gerardo Albarrán. Un gusto tenerte aquí, Gerardo. Luis Ángel, un placer estar en este espacio y acompañarte. Pues el gusto es nuestro y pues bueno, vamos a adentrarnos ahora sí al tema central de este primer bloque. En este primer bloque, Gerardo, pues vamos a comentar pues algo que ya es necesario, que se debata, que se explique y más con un especialista como tú, que es el tema de la libertad de expresión. ¿Por qué el tema de la libertad de expresión? Porque principalmente en este año se ha puesto pues básicamente en el reflector de la discusión tanto política como mediática y social, pues el tema pues de la regulación a partir de ciertos ejercicios que se han dado en diferentes partes. Hablamos de los casos de en Sonora con lo que ocurrió con dato protegido, hablamos de la ley que se aplica precisamente en el estado de Puebla, la autollamada ley censura, y en el caso de Campeche pues se aplica un artículo pues que antes nunca se había aplicado para pues básicamente pues tratar de controlar a la prensa de esta entidad. Y no solamente eso, recientemente también la nueva ley de telecomunicaciones como que ahí tuvo algunos tropiezos y hace unos días pues un legislador del partido pues en el gobierno, en este caso Morena, pues hace una nueva propuesta que tiene que ver con pues, regular el tema otra vez de las redes sociales y castigar a aquellos que compartan pues stickers, memes y por supuesto todo aquello que se realice con inteligencia artificial. En ese sentido, por eso es necesario hacer un debate. Sé que en este año, del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se han ocurrido estas cosas, pero no es algo que se esté dando, sino que ya se viene gestando pues de años o administraciones anteriores. Por eso, Gerardo, era necesario platicar contigo. Primeramente, bienvenido y ahora sí, adelante. Gracias. ¿Con qué quieres que empecemos? Pues más bien... De toda esa baraja. Tú, con quien consideres importante iniciar. Fíjate que me gustaría que fuéramos con dato protegido, que fue uno de los temas que, pues, vamos a decirlo así, se aplicó la ley y me dirás tú o la audiencia, pues fue un efecto boomerang, ¿no? Que de repente hasta las mismas personas que interpusieron, digamos, esta denuncia o esta búsqueda de sanción, ya después dijeron, oiga, como que ya, ¿no? O sea, porque inclusive los estaba perjudicando. ¿Te gustaría empezar con ese? Mira, lo de dato protegido yo creo que resulta paradigmático porque ilustra perfectamente el uso y el abuso de esta legislación que se crea en el INE para proteger la imagen de las mujeres, la violencia política de género que lo crean prácticamente como una suerte de delito electoral y le aplican una serie de sanciones. El caso del dato protegido, recordemos que se trata de una activista, Carla Estrella, que publica un tuit, simplemente un tuit en el que cuestiona a una diputada y vincula su relación con su propio marido, que es otro diputado, en sus aspiraciones políticas. Esto se convierte en un despropósito. Para sancionarla le ponen una multa económica, la mandan a capacitación de género y derechos humanos, como si fuera Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Exacto, es lo que quiero decir. Hay otras situaciones más complejas y más graves, y no se sancionó. Así es. Le imponen la obligación de consultar bibliografía sobre lenguaje no sexista, violencia contra las mujeres. La obligan a publicar
disculpas durante 30 días sin mencionar el nombre de la diputada, y por eso se crea prácticamente el meme de dato, protegido, porque todos los días aparece me disculpo con dato protegido, bla, bla, bla. La inscriben en el Registro Nacional de Personas Violentadoras Políticas de mujeres, en el padrón que tiene el INE de este tipo de personas, y bueno, pues la obligación está de disculparse. Esto implica de alguna manera una censura previa también. Es un ataque a la libertad de expresión, y sobre todo es la criminalización de ciudadanos. Porque además Carla no es un periodista, no es un medio de comunicación. Si bien es una activista, ella simplemente utiliza sus redes sociales para dar una opinión, ¿sí? Y con esto criminalizan a la ciudadanía. Recordemos que esta legislación que hace el INE va dirigida a partidos políticos. Exacto, y a funcionarios, no a ciudadanos. Entonces ahí este efecto es absolutamente nocivo, y no es el único caso. Hace no mucho Laisha Wilkins, también otra ciudadana, otra activista, tuvo una denuncia por publicar un comentario, un tuit de una ex candidata a ministra de la Corte. Esta fue desechada, no prosperó. Pero ese es el tipo de usos y abusos que se están dando de esta legislación. Pero hay casos infinitamente más graves. En el mismo tenor está el que a mí me parece uno en el que el país se debe detener, que es el caso de Laida Sansores. Porque esa ya rebasa cualquier marco que pudiéramos imaginar. Es un despropósito jurídico lo que hacen. Recordemos que primero, el 13 de junio pasado, una juez vincula a proceso, a un proceso judicial, penal, y prohíbe el ejercicio profesional del periodismo a Jorge Luis González Valdés, que era el director jubilado, por cierto, de la edición digital de Tribuna de Campeche. Esto no solo es un despropósito jurídico, es anticonstitucional. Viola el artículo 5 de la Constitución, que protege el ejercicio libre de la profesión. Claro, totalmente. Y ellos están prohibiéndole ejercer el periodismo. ¿Y por qué lo sancionan o por qué pasa esto? Esto pasa porque Laida Sansores se queja que durante muchísimo tiempo este periodista y este medio la han estado burlándose de ella. Laida se queja de que González Valdés le ha dicho gorda, anciana, fea, mamá de Chucky y otros calificativos que la misma Laida Sansores dice que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, pero que más bien pareciera una libertad de agresión. Creo que tiene razón en quejarse si es que en efecto se dieron estos comentarios, esta forma de expresarse hacia ella, pero eso no es violencia política de género, porque no le está prohibiendo, no está afectando sus derechos políticos, no le está impidiendo ejercer la gobernadora. Cargo, sí, claro. ¿No? Pero digo, no solo viola el artículo 5 que protege la libertad de profesión, sino que, me refiero al violar el artículo 5, viola el artículo 1 de la Constitución, que es el que obliga a las autoridades a interpretar las normas constitucionales con el principio pro persona y de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito. Después de esto, que ocurrió el 13 de junio, una juez de control del sistema penal oral y acusatorio de Campeche revoca esa primera sentencia, pero le impone nuevas medidas cautelares que son incluso hasta más graves, porque impone ya definitivamente un censor.
¿sí? Que es alguien que va a revisar cualquier texto que vayan a publicar este periodista o el medio referente a la gobernadora Laida O sea, es Sansores. una persona que está dedicada exclusivamente a revisar. Así es. Y esto viola cualquier cantidad de tratados internacionales. Totalmente. Que prohíben la censura previa. ¿Sí? Esto no se había dado. Nos hemos quejado de muchos casos que han ocurrido de violencia contra periodistas, de ataques, incluso asesinatos, que generan un fenómeno de autocensura o ataques por cosas que ya se hicieron, que ya se publicaron. ¿Sí? Pero la censura como tal es previa. Híjole, siempre. Y en este caso es grave. La gran paradoja. ¿Sí? Laida Sansores aplica la censura o hace que su Poder Judicial aplique la censura contra Tribuna de Campeche, un periódico que fue fundado por su padre, Carlos Sansores, en 1975. Fue de los pioneros ahí. Es una gran paradoja. Tribuna fue el primer periódico impreso de Campeche, fundado por Carlos Sansores Pérez, que no solo fue gobernador de Campeche, fue presidente nacional del PRI. Exactamente. ¿Sí? O sea, es de ese tamaño la paradoja. Y este pleito viene de antaño, no es algo que haya ocurrido en las últimas semanas previo a la sentencia contra González Valdés, porque Laida presentó las demandas por violencia política en razón de género y por presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias, que por cierto la calumnia está despenalizada en este país desde 2007. Exacto. Lo hizo, presentó esas denuncias en diciembre de 2002. O sea, desde el 2002. Desde el 2002 se presentó la denuncia. Ha sido un proceso larguísimo que además ha implicado un desgaste para económico, medio, jurídico para estos periodistas. Y peor todavía, apenas el pasado 15 de octubre, hace unos días, otro juez amplía por 3 meses más la imposición de un censor a Tribuna o sea, ya se está ejecutando, digamos, se ejecutó ya desde la sentencia anterior, y apenas ayer antier un juez amplía por 3 meses más esta... ¿Y con qué razón, o cuál es el argumento de la ampliación, Gerardo? O sea, ¿en qué se basa? Porque, digamos, si ya cumplió, digamos, Tribuna, digamos, con las sanciones establecidas a partir, digamos, del fallo de esto que me comentas, porque es preocupante. Ahorita lo que me está diciendo es sumamente preocupante, que se amplíe. Se amplíe durante 3 meses más. Es el abuso, pues. Lo hacen porque pueden. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Por qué es grave? No solo porque hay un censor. Eso de por sí ya está sentando un precedente muy peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo en México. Es también una violación a tratados internacionales. Claro. Y es la creación de paraguas para funcionarios públicos que no existen, que no tienen. Lo ha dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí permíteme leer para ser textual. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto luego lo vamos a retomar porque rebota en Puebla. Con la ley del ciberbullying, equivale a una ley de desacato. El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa, y México es firmante de esa convención. La única excepción que existe para esto son los derechos de la infancia, ¿sí? Que son sujetos de mayor protección. Estamos deteniéndonos en el caso de Laida porque ha sido el más notorio,
Pero lo decías tú hace un momento, esto no empezó ahora, Sí, claro. viene de mucho tiempo atrás. Hace poco tiempo, Artículo 19 publicó un informe anual que precisamente lo dedica al acoso judicial Sí, contra el medios uso, la judicialización, y ¿no? periodismo, ¿no? Del Y periodismo. habla de un preocupante incremento del acoso judicial contra periodistas y medios. Artículo 19 documentó nada más entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año 51 casos de denuncias contra periodistas y medios. Y la manera en que ha crecido esto es apabullante. Te voy a dejar un gráfico para ver si lo puedes Sí, compartir. Pero por dar una idea, hace 10 años, en 2015, solo hubo una denuncia contra periodistas. En 6 meses de este año van 51 casos. 50 terrible. casos más. Los estados donde más ha ocurrido esto es el primero, Veracruz, con 10 casos, y seguido de la Ciudad de México con 9, Jalisco tiene 6, y luego Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno. El caso de Tribuna no es el único en Campeche. Interesante porque todos son gobernados por Morena. Perdón que lo diga así. Sí, se da el caso. Pero eso es ahorita. ¿Sí? Claro. En estos 6 meses, pero si te vas para atrás, verás que lo mismo ocurrió con gobiernos del PRI y con gobiernos del PAN. Y la relación, por ejemplo, con uno de los partidos que parecen, perdón, lo voy a decir en francés, menos jodidos hoy día, que es Movimiento Ciudadano. Sí. Si ves la relación de la prensa con Alfaro y en Jalisco, es tremenda. O Samuel en Nuevo León. No cantan nada mal las rancheras en su relación con la prensa. Entonces estamos hablando de un problema sistemático prácticamente. Se está convirtiendo en un problema sistemático. Estructural incluso. Perfecto. ¿No? Y bueno, esto forma parte de todo un entramado. Mencionabas el caso de Puebla y la ley la famosa ley asedio, ¿no? Que la ciberasedio, ¿no? que le llamaron, que penaliza a quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona en el espacio digital. Esto generó también un gran revuelo, escándalo, críticas por todos lados. Y tuvieron que recular un poco. Sacaron a periodistas y medios de la redacción del artículo 408 de su Código Penal, que es donde crean esta ley de... A lo mejor me equivoco, no sé, tú corrígeme, Gerardo, pero creo que el revuelo se da justamente una vez que ya estaba aprobada la ley, o sea, todavía ni siquiera, porque no hubo ni mesas de análisis, no hubo, de repente en Fast Track, pum, pasa, y ya cuando se empieza como a dar cuenta, la prensa por supuesto, y luego la ciudadanía, es cuando se da este revuelo. Entonces, aquí es una cuestión en la cual pues no hay un debate para poder analizar, digamos, el porqué de una ley de esta magnitud, ¿no? Es cierto eso. De hecho, para sacar a periodistas y medios de este artículo 408, lo que se hace es una reforma. Exactamente, a esa reforma. Sí, exacto. Y bueno, recordemos que este problema y esta amenaza que es esta ley proviene de un gobernador, el gobernador Armenta, Alejandro Armenta, que se ha distinguido por acusar, acosar, insultar y estigmatizar y perseguir y presionar a la prensa. De Puebla. Esta ley y este intento de Armenta no se está legislando para proteger, se legisla para controlar. Ese es el objetivo que tiene. Es algo bien interesante de este gobernador, porque inclusive tiene también su conferencia de prensa matutina, y tiene ahí como... El otro día yo estaba viendo que inclusive hasta su mascota tiene una sección ahí en la propia conferencia de prensa, que se ha confrontado también en la conferencia de prensa con la misma prensa. O sea, es una cuestión ahí muy interesante. Y esto que dices ahorita, Gerardo, es muy importante, de cómo una ley que
una ley que buscaría o debería de buscar protección, pues es una ley que se usa para control. Eso es algo importantísimo y hay algo que se debe de destacar sobre ello. Sí, porque esta es una ley que no está pensada para castigar al delincuente. Porque sí ocurren estos Sí, casos, claro, por supuesto. claro. Pero es una ley pensada para castigar al disidente, no al delincuente. En lugar de proteger, castiga. En lugar de prevenir, intimida. Y en lugar de poner límites al abuso, lo institucionaliza. Lo institucionaliza, totalmente. Esa sería la característica principal de esto. Un querido amigo mutuo, especialista en estas materias, Ernesto Villanueva, considera que esta es una reforma penal que no está ajustada a derecho. Ernesto la califica como una advertencia a la prensa y a cualquier disidencia política en Puebla. Yo creo que esto forma parte también de un panorama nacional de disputas de narrativa, pero también de disputas de poder caciquil en regiones, ¿no? Totalmente. Pero fíjate que ahorita el panorama que nos estás dando, Gerardo, nos pone a pensar de que tal vez, y lo preocupante de esto es que el efecto de estas reformas o de estas propuestas o de estas leyes es que se puede empezar a replicar en otros estados. O sea, que otros estados empiecen a decir, pues ellos ya vimos que lo pudieron hacer, les funcionó muy bien. En el caso de Campeche, que ahorita me comentas, que es gravísimo, pues que otro gobernador diga, pues si ella pudo, ¿por qué yo no? Así es. Y ese es uno de los problemas y de los riesgos que hay. Y además de que lo empiecen a utilizar indiscriminadamente. Hace cosa de un par de meses, ahorita se me va el dato preciso, pero en el sureste, un juez del registro civil, ¿sí?, aplica esta ley de violencia política de género. ¿De lo civil? Ajá, un juez del registro civil. Se le aplica a una periodista también. O sea, interesante cómo ya la ley, cómo se está utilizando, ¿no? Así es. Pero, te digo, todo esto tiene que ver pues con lo que hemos vivido, lo dijiste bien, en gobiernos anteriores, particularmente el sexenio anterior, el choque que se da entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa tradicional, la prensa comercial. Creo que tuvo razón López Obrador en la mayoría de sus cuestionamientos y sus críticas. Por supuesto que existe una prensa servil, por supuesto que existen periodistas vendidos, por supuesto que el periodismo en México hoy día está ejerciendo un papel de actor político en sustitución o llenando el vacío que dejan partidos políticos intrascendentes, ¿sí? Y lo están haciendo desde los medios, los comentaristas, los que tienen el micrófono, la comentocracia que tanto se menciona.